Yo soy docente especializada en gestión de procesos psicosociales. Me alegra muchísimo estar el día de hoy acá con ustedes, de información tan valiosa en relación con nuestra formación. Hoy quiero que sepan que vamos a dar inicio al diplomado en contextos de salud mental, muy enfocado a la reducción de estigmas sociales, entendiendo que estos principales factores de riesgo son los que nos afectan de manera directa a nuestra salud mental. Por ende, es importante reconocer cuáles son esas acciones claves, cuál es la mejor forma en cómo podemos prevenir estos riesgos. Quiero que sepan que a raíz de los diferentes elementos y acciones claves, les voy a contar cómo está conformado nuestro módulo el día de hoy y adicionalmente preguntarles, bueno, vamos a verificar. ¿Tengo audio? ¿Me están escuchando? Ah, perfecto. Entonces, voy a compartirles rápidamente nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo está enfocado en dos acciones claves y este diplomado está relacionado con la estigma en contextos de salud mental. Recordemos que va dirigido a profesionales de salud mental, profesionales de la salud, trabajadores de ONGs, voluntarios humanitarios y personal de emergencias o personas que tienen una cercanía directa con todo el área social y hay una relación implícita frente al cuidado de la salud mental. El día de ayer, 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Esto nos ha permitido reconocer la importancia de hablar de estos elementos, pero también de formarnos. El sábado pasado terminamos una formación maravillosa con un enfoque en proporcionar primeros auxilios psicológicos en contextos de emergencia bajo lineamientos humanitarios. Este curso virtual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar las dificultades que enfrentan las personas con problemas en su salud mental e interacción con los sistemas de salud. Es muy importante tener en cuenta cómo funciona el sistema porque es importante hablar de reducción de estigma en relación con la salud mental. Se destaca la existencia de barreras de acceso, retrasos en el tratamiento y estigma asociado a los trastornos mentales y las sustancias. Este estigma claramente crea unas desventajas sociales significativas afectando a los pacientes como a los profesionales de salud que a menudo internalizan estos prejuicios. La actitud negativa conduce a intervenciones tardías y a mal manejo de las condiciones físicas de los pacientes con los trastornos mentales, aumentando la morbilidad en esta población vulnerable. Es fundamental abordar este estigma en el ámbito de la salud para mejorar la calidad de atención y resultados para las personas. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar habilidades para comprender, identificar y analizar. Acá vamos a obtener una comprensión profunda frente a lo que es el estigma asociado a los trastornos mentales por uso de sustancias y vamos a identificar cuáles son estas manifestaciones, así como vamos a analizar sus efectos en individuos y en comunidades. Además, vamos a diseñar e implementar acciones efectivas. Acá vamos a aprender a diseñar e implementar estas estrategias personalizadas y efectivas para combatir el estigma en contextos de salud, promoviendo el cambio positivo a nivel personal como institucional. Vamos a comunicarnos de manera empática, es decir, vamos a desarrollar esta habilidad que nos va a permitir reconocer la comunicación, la educación sobre los trastornos mentales y vamos a liderar la defensa de los derechos claramente enfocados con la dignidad de las personas afectadas, fomentando una comprensión más inclusiva y respetuosa en la sociedad. ¿Cómo está compuesto? Iniciamos hoy, 11 de octubre, y terminamos el día viernes 20 de octubre.
Vamos a desarrollar unas acciones claves que van a interpretar cada uno de nuestros módulos. Sin embargo, el sábado 21 podemos desarrollar una sesión que siempre tenemos de evaluación de cierre. Vamos a contar con 4 módulos. El primer módulo está enfocado en el estigma de los trastornos mentales. El segundo módulo vamos a abordar el estigma de los problemas de salud mental y uso de sustancias psicoactivas. En el tercero vamos a abordar el impacto del estigma en los contextos de salud. Y para finalizar, vamos a abordar la respuesta a eventos específicos y vamos a tener el cierre del curso. Este es nuestro plan de trabajo. Quiero recordarles que nuestro plan de trabajo y nuestras acciones claves tienen unos modelos específicos cualificados que nos permiten reconocer estos elementos claves en relación con nuestras acciones de trabajo. Para dar inicio, vamos a ver una pequeña entrevista con una gran psiquiatra y es la doctora Marian Rojas Estapé. Ella es una gran psiquiatra que nos acompaña en los diferentes elementos y las diferentes acciones claves enfocadas en el cuidado de la salud. Sin antes, quisiera escuchar rápidamente desde dónde nos acompañan el día de hoy. Entonces, 3 personas que puedan alzar la mano y nos puedan contar de dónde nos acompañan y cuál es su interés en el. Hola, hola, queridos estudiantes. Como podemos observar con esta breve intervención y esta presentación, quiero contarles y hacer un énfasis muy especial entre la salud mental y la psiquiatría. Y cómo cuando hablamos de salud mental relacionamos elementos claves. Denme un segundo. Perdón, hola, hola. Entonces, hablábamos sobre la importancia de reconocer estos elementos claves. Es que se me pausó un poco el internet, discúlpenme. Y cómo lo relacionamos con los factores claves, ¿no? Y la salud mental. La salud mental no solo desde la psicología, sino también la salud mental desde los elementos claves y fundamentales en relación como un todo. Cuando hablamos de la salud mental y de la importancia de la misma, reconocemos que la salud mental no está aislada, que la salud mental es un elemento fundamental y que quien nos da los lineamientos para hablar sobre salud mental y sobre temas asociados son los lineamientos claves de la Organización Mundial para la salud. Por eso es tan importante reconocer y asimilar todos estos elementos. Rápidamente quiero contarles que además de nuestra certificación y nuestros elementos fundamentales, cómo estamos regidos, estamos vigilados a través de la Secretaría de Educación, bajo el Ministerio de Educación, tenemos un aval específico para dar estos lineamientos claves y tenemos unas alianzas claras sobre sus certificaciones. Queremos invitarlos a que conecten con nuestras redes sociales para que a través de ellas también puedan interactuar y estar al día con lo que hacemos, que tenemos unos paquetes integrales relacionados con la salud mental desde lo integral. Recordemos que este diplomado está relacionado con la salud mental, que mi nombre es Wendy Serrano, yo soy psicóloga especializada en gestión de procesos psicosociales, magíster en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad Internacional de Valencia, soy profesional con amplia experticia en el sector humanitario y además lidero la estrategia para salud mental y apoyo psicosocial de respuesta de emergencia para organizaciones internacionales. Trabajo como consultora especializada, investigadora y docente cualificada. Rápidamente quería darles esta explicación para que entremos en materia y que así podamos entender cómo surge nuestra certificación y cuáles son nuestros lineamientos claves frente a la misma. ¿Cuáles son además nuestros espacios de trabajo? Quiero que sepan que nosotros
trabajamos desde una metodología basada en el aprendizaje continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que este aprendizaje está basado a través de casos prácticos, de lineamientos claves y de lineamientos oportunos. El campus virtual está direccionado y vigilado también a través de la Organización Panamericana para la Salud. Como ustedes lo saben, los lineamientos claves para la salud mental a nivel de Latinoamérica se enfocan no solo en hablar de los trastornos o afectaciones psicológicas, sino que por el contrario también tenemos una relación directa con todas las afectaciones desde lo social. Por ello, este título y este contexto se ha hablado sobre el actuar contra el estigma en la salud mental y los contextos de salud. En el primer módulo vamos a abordar qué es el estigma y por qué es importante relacionarlo con los enfoques de salud, ¿no? Y es que los estigmas están muy asociados a los problemas de salud mental, así como el uso de sustancias psicoactivas, que no solo se dan en personas adultas, sino que también lo encontramos en, lamentablemente, niñas, niños y adolescentes, que cada vez el consumo sigue siendo mucho más alto a nivel Latinoamérica, pero también hay una preocupación muy alarmante, especialmente en Colombia. Como sabemos y para nadie es un secreto, lamentablemente Colombia es un productor y exportador de una de las sustancias que mayormente genera dependencia, como lo es la cocaína, que con las cifras recientes de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lamentablemente no solo somos exportadores, sino también estamos siendo consumidores y que este consumo de droga no solo está relacionado con adultos, sino también con jóvenes y niños y adolescentes. Es muy importante reconocer los enfoques de salud mental y de recuperación en el estigma y vamos a presentar las diferentes definiciones y en el proceso también de estigmatización. La importancia es reconocer y analizar cuál es el papel del estereotipo, el prejuicio y la discriminación, así como revisar los principales tipos de estigma y su papel en contextos de salud. Por ello es importante reconocer los objetivos. Los objetivos del módulo uno, que para cada módulo nos vamos a tomar alrededor de 2 días para desarrollarlo y que estos módulos nos van a proporcionar herramientas claves, herramientas fundamentales, ¿no? ¿Y cuáles son estos objetivos? Son conocer por qué es importante el concepto de salud mental para entender el estigma. Además, conocer la relevancia del enfoque de recuperación en el estigma, conocer qué es el estigma relacionado con los problemas de salud mental y el uso de sustancias, cuáles son esas principales definiciones, identificar los principales componentes del estigma, conocer el funcionamiento del proceso de la estigmatización. Vamos a aprender a saber identificar los principales tipos de estigma estructural, social y personal. Además, vamos a reconocer las diferencias dimensiones, las diferentes dimensiones estigmatizantes y cómo funciona el estigma interseccional. Además de comenzar a identificar finalmente el estigma en los contextos de salud. Vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con el estigma, ¿no? Y cuando hablamos del estigma podemos relacionarlo con todo eso que se establece en relación a comentarios, actitudes, comportamientos en un contexto social o en una dinámica cultural, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro. Este está un poco loco. Aquel tiene una rara, ¿no? Este está un poco pinzado, en algunos países se dice así. Este está un poco down, como que estás triste. Mi amigo es esquizo. O ya viene mi amiga la bipolar. O, pero es que ya como que está ovulando porque está sumamente sensible. O allá viene la loca que siempre la terminan dejando los novios porque es una exagerada. O allá viene el maltratador, ¿cierto? Entonces, hay diferentes acciones enfocadas en el estigma y cómo el estigma afecta de manera directa la salud mental.
Entonces, rápidamente estoy viendo acá, no los escucho, ya he hecho de todo, no hay audio. Ah, ok. Pero quiero verificar, en este momento tenemos audio, ustedes me están escuchando, manito check si me están escuchando. Muy bien, perfecto. Para eso vamos a continuar con nuestro módulo. El módulo está relacionado con unas acciones claves y fundamentales, pero antes de entrar al módulo, vamos a hacer un ejercicio y vamos a usar una pizarra, ¿sí? Entonces, por favor, soporte, te agradezco mucho puedas eh, activarme una pizarra para trabajarla con los y las estudiantes. Vamos a tener una pizarra y en esta pizarra o en este tablero vamos a mencionar qué es la salud mental. ¿Listo? Para cada uno de nosotros, ¿qué es la salud mental? Voy a ponerlo en el chat para que todos puedan responderlo mientras soporte nos activa el tablero. Entonces, ¿qué es la salud mental? Rápidamente vamos a responder. Ahí ya me aparecen sus nombres, entonces colocamos qué es la salud mental rápidamente. Vamos a tener 6 minutos para desarrollar este ejercicio. Muy bien, muy bien. Vamos a tener link de asistencia, exacto. Muy bien. Somos 200 personas conectadas, así que es muy importante reconocer qué es la salud mental rápidamente. Quiero ver todas estas participaciones activas. Hola, muy buenas noches. Bueno, como podemos observar, es muy importante reconocer el estigma en los trastornos de salud mental y va a implicar reconocer la importancia de los objetivos, ¿no? Y de este módulo que ya lo mencionábamos. Y cómo la salud mental nos invita a reconocer desde la Organización Panamericana de la Salud cuáles son los lineamientos. Y cuando hablamos de esos lineamientos, hablamos que la salud es un estado, por supuesto, de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad, que este modo relacionado con la salud mental es más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. La salud mental es un estado de bienestar, como muchos de ustedes lo escribieron, justamente es gozar de un equilibrio, pero no solo emocional, ¿no? Y no solo desde el reconocer el gozar o el estar bien. No, recordemos que observamos en el primer video y está muy relacionado también a esta forma en cómo nos permitimos interpretar la salud desde un todo. Entonces, reconocer también la salud mental desde la forma en cómo gestionamos estas emociones implica reconocer y escuchar cuáles son los elementos claves para identificar en una persona el estrés, las habilidades o cómo afrontar las diferentes herramientas, cómo el estrés está asociado a lo normal en la vida, pero cómo se puede trabajar de manera productiva y cómo se es capaz también de contribuir a la comunidad. Por eso, desde la Organización Panamericana para la Salud, nos implementamos en reconocer estos elementos. Esto va a implicar reconocer que cuando se habla de la salud mental, se implican los múltiples factores sociales y esos múltiples factores sociales están relacionados con los psicológicos y los biológicos, como por ejemplo la violencia, las presiones socioeconómicas, las persistentes acciones de riesgos psicosociales, los reconocimientos para la salud mental. Pero cuando hablamos de esos cambios sociales específicamente enfocados en las acciones de los diferentes proyectos, pues están relacionados con la capacidad de sobreponerse ante la resiliencia y la capacidad de afrontamiento para las unidades productivas. Pero cuando hablamos de las afectaciones de la salud mental, se asocian múltiples cambios y múltiples afectaciones.
Y estas afectaciones están relacionadas con las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación de género, la exclusión social, un estilo de vida poco saludable, mala salud física y claramente la violación a los derechos humanos. ¿Cuáles son los determinantes que conocemos de la salud mental? Los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con cuatro elementos: sociodemográficos, económicos, los medioambientales y los sociales y culturales. Pero hay un elemento fundamental que hace parte del desarrollo sostenible número 3 que está relacionado con lo que se titula como vecindario, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del vecindario o la comunidad, hablamos de los barrios marginados, hablamos de los barrios deprivados, de los barrios muy construidos o con poco espacio, verdes, sin oportunidades de ocio, violentos o con pobre cohesión social. Acá se delimitan las acciones de apoyo y empoderamiento económico, cómo las unidades productivas generan un bienestar en la salud mental, no solo desde la individualidad, sino también desde lo comunitario. Cuando hablamos de lo sociodemográfico, acá hacemos un énfasis importante en el género, sexo, edad, etnia, minorías, migración, que es muy importante considerarlo puntualmente para todo lo que es América Latina, además de las herramientas socioculturales en donde abordamos la educación, la cohesión social, abordamos los problemas familiares y de grupo y la capital social y la cultura y clase de desarrollo. Entonces, rápidamente, entendiendo qué es el estigma, vamos a reflexionar. Y esta pregunta está muy direccionada con lo que nos mencionaba Oliver en el momento en el que dimos apertura al curso. Y es, ¿qué porcentaje de personas en América Latina y el Caribe se pueden ver afectadas de manera directa o indirecta por los trastornos mentales a lo largo de su vida? ¿Cuál consideran ustedes que es el porcentaje? Tenemos 25%, 50%, 75%, 100%. Podemos alzar la mano para que soporte nos apoye con la activación de los micrófonos. Bueno, por acá vemos que 75, Diana nos dice que 25, 50%, 70, 75, muy bien. 25%. Bueno, vamos a ver cuál es la forma en la que vamos a reconocer este porcentaje. Tenemos diferentes acciones y entre ellas es importante identificar que el 25% de la población se puede ver afectada y que este 25% está relacionado con las múltiples afectaciones de violencia. Entre ellos podemos encontrar la siguiente pregunta, y es, ¿el estigma hace que las personas se aíslen y no busquen ayuda? ¿Qué tiempo medio puede pasar desde los primeros síntomas hasta que la persona busca una ayuda profesional? Tenemos cuatro opciones, colegas, entre ellos varios días, varias semanas, varios meses, varios años. Hoy alguien me decía en la oficina que tenía que pasar varios años para que esto se diera y creo que es importante reflexionar sobre el tiempo en el que tenemos la capacidad de buscar ayuda y identificar cuáles son los elementos o cuáles son las herramientas de autocuidado que estoy implementando para mí misma o para mí misma. ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Ok, vamos a continuar. Entonces, en relación a las acciones claves con la salud mental y entender el estigma, cuando entendemos el estigma?
podemos quitarnos los imaginarios para la implementación de los proyectos sociales. ¿Cómo podemos identificarlos, no? Entonces acá también es necesario pensarnos en los determinantes. ¿Cuáles son esos determinantes? Biológicos, sociales, psicológicos y, por supuesto, pues son los tres determinantes. Porque cuando logramos reconocer lo biológico, aun aunque nuestro mandato no esté relacionado con estos elementos, los sociales y los psicológicos tienen una afectación directa. Ahora, para entender el estigma es importante que podamos reconocer un caso. Y para eso hemos traído hoy este caso, que es un caso cero real, es un caso que hemos organizado para el desarrollo del espacio y es el siguiente. María es una joven que acude a consulta porque se queja de varios problemas en su vida. En la primera evaluación se identifica lo siguiente. María, su familia claramente tiene un historial de hipertiroidismo, es decir, tiene una enfermedad de base, eh, entendiendo que no todas las personas que conformamos este espacio somos especialistas en temas de salud física y tenemos de pronto varios abogados o abogadas que se nos dificulta el término. O por otro lado, María ha crecido en un entorno sobreprotector, donde sus padres siempre han estado pendientes de que no le ocurriera nada mal. Y como último factor de riesgo o determinante o de evaluación, su barrio no era pues especialmente peligroso, pero era conocido por algunos robos ocasionales en las tiendas de los alrededores. María asegura no tener problemas de salud diagnosticados, pero afirma tener miedo de sufrir hipertiroidismo. Además, comenta que si no se preocupa por todo, teme que ocurra algo terrible. Siente además que su vida es demasiado sedentaria y no come tan bien como le gustaría. ¿Qué podemos observar de este caso? Tres personas que puedan alzar la mano para que nos puedan contar qué observamos del caso. Creo que así es mucho más práctico que podamos desarrollar. Sí, muchas gracias. Gracias, Oliver. Exacto. Entonces, como lo vemos en los mensajes, es necesario identificar dos elementos. En el caso de María, el proceso de evaluación se encuentra en los siguientes datos. Primero, en que María llega a una consulta con una sintomatología de base, con una preocupación excesiva todos los días desde hace 8 meses, que esto es difícil de manejar, con una fatiga, con una dificultad de concentración, irritabilidad, problemas de sueño y además se expone que no sufre de enfermedades físicas. En el segundo criterio de diagnóstico es importante para las personas que tenemos una base clínica, que somos profesionales de la salud, que somos psicólogos o psicólogas clínicas, enfermeros, enfermeras, o nuestros especialistas en temas de salud de las diferentes áreas de trabajo. Es importante siempre basarnos en el manual de diagnóstico clínico, el DSM-5 o el CI-100. Recordemos que el CIE-10 era una versión que se trabajó hacia el 2020. Ya tenemos el CIE-11, perdón. Y esto pues nos va a permitir precisar el diagnóstico frente a la posible afectación de un trastorno por ansiedad generalizada, que es lo que nos muestra los principales factores de riesgo. La etiqueta del trastorno por ansiedad generalizada cumple una función descriptiva y resume las conductas y síntomas que María refiere. Una vez que la etiqueta se asigna como el TAG, que es lo que usualmente se conoce en un contexto clínico, en un contexto de salud, o se menciona coloquialmente, en el entorno de María, los profesionales que la traten a ella claramente tienden a darle el poder explicativo causal de su comportamiento. Esto va a implicar reconocer los siguientes elementos.
Y es que entender el estigma está asociado que en el momento en el que se asigna el diagnóstico, María pasa de ser una mujer con una enfermedad mental, claramente, y se le aplicarán los estereotipos, prejuicios y discriminaciones propias de ser mujer y entender una enfermedad mental. Es probable que empecemos a pensar en que María como ciertas características, ¿no? Entonces asociamos la enfermedad mental con débil, con impredecible, que necesita guía profesional al 100%, que claramente su familia necesita una red de apoyo para superarlo, ya que esto va a generar miedos y en definitiva que es una mujer vulnerable y con discapacidad. Esto es un prejuicio. Y esto claramente es un estigma. Y todas estas características comportamentales no estaban antes en el diagnóstico, ni las habíamos observado en María, y se las adjudicamos por el efecto del estigma. Sin embargo, María no siente ansiedad solo porque tenga muchas preocupaciones o esté irritable o le cueste dormir. En realidad, la ansiedad de María se podría explicar mejor desde su educación con un entorno en el que ha crecido en su estilo de vida, su historial médico, siendo así una sintomatología fruto de múltiples factores en distinta índole. Esta conceptualización del caso reduce el estigma asociado a los trastornos de salud mental a la población en general y específicamente para el caso de María. Entonces, vamos a hacer una breve reflexión sobre el caso de María. ¿Cuáles son las causas de los problemas de María? A, la predisposición genética a la ansiedad. B, el trastorno de ansiedad generalizada que ya está diagnosticado de base. B, C, su problema tiene múltiples determinantes personales o sociales. Entonces, rápidamente, muy bien. Excelente, vamos a ver si sí es así, porque la verdad no es absoluta y sí, efectivamente es la C. El problema de María está determinado por su posible predisposición familiar, su historial clínico y sus características psicológicas y su condición social. Esto claramente nos permite reconocer que no puede aislarle de ningún determinante de los demás problemas predictivos clínicos. Vamos a evaluar la segunda pregunta. ¿Qué consecuencias ha tenido el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado en la vida de María? A. El diagnóstico tiene un poder explicativo y ha indicado las causas del problema de María. B. El diagnóstico ha ayudado a elegir el mejor tratamiento para María. Y C. El diagnóstico ha activado el estigma social e internalizado que puede llevar a María al aislamiento y a otras afectaciones psicológicas. Muy bien, Luis. Adrián, Claudia, Jorge. Jorge, vamos a repensarnos esa respuesta. Volvamos a leerlo. Muy bien, creo que acá es importante reconocer la importancia de los elementos. Así que creo que es muy importante que Jorge pueda abrir el micrófono y nos pueda contar porque la respuesta es la B y no la C. Por favor, alzas la mano para darte la palabra si quieres hablar. Si no quieres hablar, solo puedes poner un mensaje en el chat. No hay ningún problema. Perfecto. Entonces, cuando hablamos sobre la estigmatización, es necesario reconocer el enfoque. em, ok, soporte, por favor, le regalas audio a Jorge que quiere realizar una intervención. ¿Puedes alzar la mano? Es que no te veo, hay muchas personas conectadas. ¿O me recuerdas tu apellido?
Ok. Bueno, creo que acá es importante que podamos reconocerlo, ¿no? Y identificarlo. Listo. Entonces, para reconocer el estigma social, también es importante hablar de los enfoques, ¿no? Y de los enfoques específicamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, porque es importante en el marco del desarrollo de la Semana de Salud Mental que estemos fortaleciendo nuestros saberes y nuestros conocimientos en este tema tan importante, porque en muchas ocasiones cuando llegamos a los territorios o al desarrollo de las misiones, pensamos en el estigma asociado a la implementación de diferentes proyectos sociales. Existe un enfoque muy reconocido y es el enfoque basado en la recuperación. Este enfoque basado en la recuperación se centra en el enfoque comunitario. Los estudios recientes han demostrado que las personas con severos trastornos mentales y por uso de sustancias psicoactivas pueden recuperarse con el tratamiento adecuado. El objetivo de muchos servicios y tratamientos de salud mental están enfocados ahora en la recuperación. Esto no ha sido siempre. En el pasado también los profesionales de la salud mental decían a personas con trastornos de salud mental y a sus familiares que la mayoría de las enfermedades se cronificaban o empeoraban con el tiempo. A la gente se le decía que claramente se iba a reducir sus expectativas de curación y que pues esto empeoraba, ¿no? Y que se agudizaba y se cronificaba. Pero las personas con problemas de salud mental comenzaron a cuestionarse estas suposiciones pesimistas. Es como decir que una persona que está en un tratamiento psiquiátrico no pueda tener una vida funcional, ¿no? Esto es súper clave en muchas ocasiones cuando no se establecen elementos claves de terapia o de psicoterapia, es importante reconocer el uso y el acompañamiento de los. Entonces, estimados colegas, vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. O no sé si Martín, creo que ya está por acá. O soporte, ¿me puedes ayudar, por favor, para reconocer este espacio? Vamos a dar un break de 5 minutos. Estaría muy bien para todos para volver a conectar a las 7:25. Bueno, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Muy bien, excelente. Me encanta que hayan conectado, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, que estén bien. Entonces, vamos. Sí, es una clase muy interesante, elaborada con diferentes recursos muy específicos. Entonces, es muy importante reconocer diferentes herramientas y acciones claves con las que trabajamos a diario. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la recuperación basada, el enfoque basado en la recuperación, hacemos un énfasis en los diferentes estudios relacionados con que las personas que claramente sufren severos trastornos mentales y asociados a sustancias psicoactivas pueden recuperarse. Entonces, estos elementos nos permiten identificar y reconocer estos determinantes sociales asociados a los problemas de salud mental. Vamos a continuar en relación con estos elementos claves. Entonces, cuando hablamos de entender el estigma, claro que sí, tengo.
Bueno, voy a responder un poco las preguntas, Rebeca. No te preocupes, tú puedes retirarte que luego vas a poder ver las grabaciones. Todas las clases están siendo grabadas y el material queda allí. Cuando hablamos de este enfoque basado en la recuperación, luego de los investigadores claramente comenzaron a investigarlo, a trabajarlo, cómo las personas con problemas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas experimentaban sus vidas a lo largo de sus décadas y descubrieron que pues claramente muchas personas y de hecho sí mejoraban significativamente como resultado de investigaciones que se han desarrollado tratamientos de salud mental y apoyos psicosociales nuevos y mucho más efectivos. Recordemos que estos elementos son fundamentales y son necesarios para reconocer esta incorporación del enfoque. Esto implica reconocer que se ha puesto de manifiesto la importancia de considerar los aspectos positivos de la persona. Entre estos aspectos positivos es necesario interiorizar y reconocer cuáles son estas herramientas claves y estas herramientas claves desde diferentes acciones, ¿no? Fortaleza, resiliencia, apoyo social, habilidades personales y no solo centrarse en los aspectos patológicos o los problemáticos, ¿no? O los agudizadores también de factores de riesgos asociados. Esto implica reconocernos los diferentes elementos claves. Pero para hablar del estigma es muy importante entender más allá del estigma. Sin embargo, como Martín va a darles una información muy importante, ya va a ser el momento de él para no entrar como en este detalle. Voy a darle la palabra a Martín. Vamos a darle la espera a él para poder escucharle y que luego la clase de pronto no se nos vea interrumpida. Entonces, soporte. Las personas tienen diferentes preguntas, diferentes dudas en relación con la salud mental. No, esto es relacionado para conmigo, pero sí tienen algunas preguntas y dudas sobre el diploma. Entonces, mientras llega Martín, podemos tomarnos un break, tomar agua, hacer diferentes acciones que nos permitan activar nuestro cuerpo, nuestra mente y sentirnos mucho más cómodos y cómodas. ¿Listo? Entonces, queda el espacio abierto para Martín para que pueda darnos dudas, preguntas, inquietudes, sobre todo porque están preguntando sobre la certificación, sobre el diplomado que está cargado de diferentes acciones claves e importantes. Hola, hola, queridos estudiantes. Ya viene Martín. Hola, Martín, bienvenido. Tienes la palabra. Listo, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y ya no me voy a demorar mucho aquí con ustedes. La mayoría de los participantes que están acá son egresados. Simplemente voy a hacer el ejercicio para que conozcan la institución. ¿Quién me está acompañando aquí en sala como para que me apoye un poco? No sé si está Yuri o el señor Daniel. Simplemente para efectos de saber. Ahí me escucha, profe. ¿Me escuchan bien? Confirmen si me escuchan, si me ven, todo ok. Muy bien, Martín, te vemos y te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Ya ahí me ven. Listo. Entonces, vengan compañeros, vamos a generar, todo el ejercicio desde aquí. Voy a que me vean también y me visualicen. Mucho gusto. Mi nombre es Martín Delgado de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica.
Coménteme un poco cómo se han sentido con la profesora en este primer inicio, en esta primera clase de la formación, antes pues yo de iniciar a hablarles y hablarles y hablarles, ¿vale? Que me gustaría escucharlos aquí antes de continuar para yo tomar como referente su opinión y comenzar a conversar. Les voy a pedir algo, compañeros. Les voy a pedir 20 minuticos. Yo sobre las 8 termino. En esos 20 minuticos, yo lo único que necesito es que me presten atención, ¿vale? Que me presten atención. Me voy a demorar 15 minuticos llegando y socializándoles la información y 5 minuticos de preguntas para ya puntualizar, ¿vale? Asumamos, por ejemplo, si aquí están profesionales que tienen experiencia en la parte de universitaria o trabajan normalmente en el quehacer. Les coloco un ejemplo. Si uno llega y ustedes están, por ejemplo, en el caso de la docencia, le dice, compañero, vamos a tomarnos 5 minuticos, 10 minuticos para hacer este trabajo. Lo ideal es que atendamos a la instrucción o a la indicación porque es lo que nos va a llegar, nos va a permitir tener claridad sobre cómo vamos a abordar o cómo vamos a avanzar en el proceso. Y eso es lo que yo les vengo acá a decir. Eso es lo que yo les vengo acá a hablar. Entonces les voy a pedir 20 minutos de su tiempo, de este tiempo con la profe, para que me presten atención a mí. Me escuchen unos minutos para que tengan la información supremamente clara. Es muy importante que la tengan clara y después yo los dejo que continúen con la profe. No les voy a quitar más tiempo, ¿vale? Entonces, ustedes están invitados, aquí están unos egresados y están también estudiantes nuevos al proceso de formación en salud mental, ya con el énfasis que la profe les comentó al inicio. La Corporación Internacional Líderes es una institución que lleva 23 años trabajando en toda la parte del sector social de la educación. Más de 3 millones de personas certificadas y operamos o tenemos un impacto, un avance o generamos todo el proceso de operación sobre el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 del Ministerio de Educación Nacional Colombiano. A diferencia de, por ejemplo, Venezuela y otros países que tienen NIF, número de identificación fiscal, que es en algunos países, acá en Colombia se llama NIT, que es número de identificación tributaria. Entonces, ese NIT llega y garantiza que nosotros somos una institución, una organización que está debidamente registrada ante el Estado colombiano y lo pueden llegar y revisar con este NIT, que es nuestra identificación, en esta página, que es la página donde se consolidan las hojas de vida de todas las empresas u organizaciones legalmente constituidas en Colombia y ahí pueden ver nuestra hoja de ruta. Dicho esto, y ya aclarado el caso y por qué se hace, porque lo que más nos interesa a nosotros es que los estudiantes tengan muy clara la información, para que eso le permita a usted llegar y tener fundamentos al momento de hablar. Y no lancen juicios a priori, que hacen es llegar y generar un daño a la otra persona que está acá. ¿Listo? Entonces, muy focus, yo no me voy a demorar mucho, ahí está la institución. ¿Cuál es el deber de ustedes, compañeros? Al igual que yo cuando daba clase, yo simplemente le decía, venga, yo aquí les comparto mi experiencia para que ustedes lleguen y de allí generen su propio proceso de aprendizaje. Yo como docente no les voy a dar todo masticadito. Estaría limitando y estaría castrando todo el proceso de aprendizaje que se supone debe tener una persona. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo simplemente aquí le estoy presentando la corporación. Es virtud y deber de usted llegar y hacer las consultas a las que haya lugar para que yo no sea o para que yo no esté o corroborar que yo no le esté diciendo mentira. Porque a muchos solamente me han visto hoy. Algunos pues ya me conocen porque son egresados. Pero puede que lo que yo le esté diciendo sea mentira. Entonces, no hay mejor forma de llegar y revisar que validar la información que yo les doy. Y eso uno en cualquier escenario debe decirlo para salvar su responsabilidad. Y que el ejercicio se haga. Porque no concebimos que un estudiante llegue y genere todo el ejercicio y no logre llegar, por ejemplo, a decir en qué institución lo hizo. ¿Sí?
¿Dónde hizo usted la formación, la actualización que hizo? No, yo en una institución, pero ¿y cómo se llama? Uy, se me olvidó. Si yo fuese el empleador, le digo, uy, está grave. Entonces es muy importante llegar y tener todo eso presente. En esta parte, aquí está la parte del decreto con el cual nos regimos y la parte de la vigilancia y control que genera la Secretaría de Educación Distrital. Estas son las alianzas estratégicas que tiene la institución, resaltando en el escenario internacional A+ Certification, A+ International, que es la tercera certificadora más grande del mundo, la ICMF, que es la International Coaching and Mentoring Federation. Con la ICMF nosotros generamos procesos de certificación en la parte de coaching y mentorías. Por ejemplo, ahorita tenemos un proceso de formación que es coaching educativo, que lo da el doctor Ever Coronado, que es el docente, y con él, en conjunto, generamos con la ICMF el proceso de certificación. Y adicional también pasan a ser parte de la comunidad ICMF en todo este proceso constante de actualización. Tenemos una alianza estratégica con la Fundación Universitaria Tecnológica de Neiva, que es una institución de educación superior acá en Colombia, con la cual también generamos procesos y proyectos mancomunados para generar un impacto en X o Y sector, dependiendo de la convocatoria en la cual participemos. También estamos trabajando pues también estamos afiliados a FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes. FENALCO es una agremiación, entonces nosotros en ese espacio pertenecemos al sector educación. Tenemos alianza con Bill Group. Bill Group es una empresa con proyección internacional con la cual generamos capacitación a empresas completamente gratis y certificables, y la meta es llegar y certificar a 1000 empresas en toda esta parte. Con ellos trabajamos una parte de salud mental en las organizaciones, atención al cliente, seguridad y salud en el trabajo, la parte de síndrome del quemado, de burnout, ahí lo dije bien, burnout, que llegan y trabajan y que se ven mucho en estos ecosistemas. Y ese es el impacto que queremos con esto. La meta para la institución o la ambición que tiene la institución para 2015, para inicios de 2015, es tener presencia en toda Latinoamérica. Entonces, queremos que para inicios de 2015, toda Latinoamérica o tengamos sede o tengamos una alianza, ¿sí? Tengamos sede o una alianza. En estos momentos ya estamos a portas de llegar a iniciar el proceso con la SEP para generar toda la estructura de certificación allá. Estamos también con otras instituciones, Venezuela, Europa, Uruguay, Paraguay y otras que se van gestando. Y la meta es que para 2015 ya nosotros tener todo el escenario, perdón, para el 2025, qué pena ahí, un leve lapsus de 10 años. Para el 2025, la idea es que iniciando logremos tener esa presencia en todos los países con alianzas o sitios propios. Este es A+, esta es la ICMF, esta es FENALCO y esta es la FED. Estas son las organizaciones con las cuales resaltamos las alianzas que estamos teniendo. Claro. Ahora, yo les voy a pedir 1 minuto de su tiempo. ¿Listo? 1 minuto de su tiempo para que escuchen el testimonio. Este testimonio es de un subintendente que fue estudiante de la institución y con él generamos toda una línea de formación en la Policía Nacional. Entonces, los dejo 1 minuto, ya me quedan 10 minuticos, los proyecto y voy a finalizar para los que deseen hacer la certificación y dejarles muy claro toda la parte gratuita, que es la asistencia aquí en sala, el material de estudio y las grabaciones. Todo eso es gratis. Todo, ustedes pueden acceder. Si no quieren el certificado, tienen este espacio de crecimiento personal y profesional a su disposición. Porque el día de mañana, ¿qué es lo que nos llena? Que usted es un egresado que va a recomendar a la institución. Entonces, 1 minutico y ya enseguida avanzo para que ustedes puedan continuar con la profe, ¿vale? Usted me irá cuando. Ya. Bueno, yo soy el subintendente Jefferson Mosquera de la Policía Nacional. Esta vez quiero agradecer a la CIL, ¿sí? A la orden CIL, por la capacitación. De verdad que a veces uno no cree cuando le muestran ciertos paquetes
digamos, de oportunidades, porque estamos acostumbrados a que si pretendemos de que si algo es bueno, entonces cuesta mucho. Entonces no, la CIL está dando una buena oportunidad, una herramienta de capacitación a los líderes a nivel de nuestro país, a nivel latinoamericano, y a nosotros nos ha parecido excelente. La Policía Nacional pues se suma a este grupo de instituciones, de personas que han venido siendo de alguna u otra manera apoyadas por esta gran corporación, la CIL. Invitamos a otras personas también de que se vinculen, de que crean, ¿sí? Hemos recibido ya varias capacitaciones. Esta vez estamos en seguridad, estamos en la capacitación de salud y seguridad en el trabajo, que es muy importante un tema, ya que nosotros vivimos en constante riesgo todos los días expuestos. Entonces eso me permite de una manera preventiva pues disuadir la ocurrencia, mitigar los impactos que generan los accidentes, sea en la casa, sea en la calle. Y pues no, invitar, el agradecimiento es total. Con el grupo de compañeros estamos aquí disfrutándonos, gozándonos. Muchas gracias, compañeros y personal que trabaja en la CIL. Listo, muchísimas gracias por llegar y escuchar este espacio. Entonces ya voy finalizando mi intervención con lo siguiente, y no sin antes dejarle claro y permitirle la intervención a cada uno de ustedes en este espacio para que queden saldadas las dudas o inquietudes. Ahí está la parte de que nos conozcan en redes sociales. Ahorita que le compartamos el grupo oficial, vamos también acá en el ejercicio de que nos conozcan en redes sociales las personas que son estudiantes nuevos, ¿vale? Este es lo que hacemos. Ya va por más de 170,000 seguidores en redes sociales, va por más de 6,400 comentarios. Ya en Instagram vamos sobre los 74,000, si no estoy mal, 76,000. En YouTube ya vamos llegando a los 60,000. Aquí van a encontrar todas las clases. Aquí es importante que se agreguen porque aquí van a estar todas las clases de la formación. Allí es donde ustedes lo van a colocar. No, vea, lo que pasa es que no me compartieron las clases, pero vengan, compañeros, un momentico, recuerden, yo les dije en la inducción, vea, aquí en YouTube van a encontrar las clases. Entonces, allí van a poder acceder y van a poder ver todas las clases. ¿Listo? Más redes sociales, toda la parte, esta es la información, entonces voy a ser muy claro acá. Están invitados a una formación internacional, un diplomado internacional en salud mental, ya con el énfasis que da la profe. La formación es completamente gratis y eso incluye las clases en vivo, las clases grabadas y el material de estudio. Eso es completamente gratis. Si usted desea los certificados, es opcional. Quiere decir, si usted quiere, si usted desea. Si no, se queda con las clases grabadas, se queda con las clases en vivo y se queda con el material de estudio. Eso le sirve para su quehacer profesional. No tenemos ningún reparo en ello. Quiero que en ese orden de ideas, para ir ya finalizando y puntualizando, saber si les quedó claro el proceso de qué es lo gratuito y qué es lo que tiene un aporte, ¿cierto? La certificación es opcional, quiere decir que si desean acceder, eso sí tiene un aporte. ¿Les queda claro que la formación es completamente gratis? El material, las grabaciones, ¿todo claro? Vale. Cuentas claras, chocolate espeso, dice un dicho acá. Entonces, dicho esto, pasemos entonces ya a la parte final. Y ahí ya le voy a pedir al señor Daniel que primero me coloque el grupo oficial y después coloque las redes sociales para que nos conozcan. Entonces, aquí está. Los horarios van a ser de lunes a viernes de 6 a 9:40 y los sábados van a ser de 9 a 12 del mediodía. El sábado la profesora llegó, hizo una solicitud en función a una actividad, entonces creo que la clase la van a dar a las 2 de la tarde. ¿Listo? Pero este es el horario. Son sesiones intensivas que usted en semana y media va a hacer lo que en otros espacios usted hace en 2 meses. Aquí en semana y media, usted en 10 sesiones, usted va a llegar y va a hacer el proceso de formación, del proceso de formación completo. ¿Qué le va a permitir a usted eso? Llegar y salir rápido del proceso de formación. No sacrificando calidad, sino aumentando la eficiencia, aumentando la intensidad del proceso de formación y fundamentando el trabajo independiente en todo el material de estudio que nosotros le facilitamos. Las condiciones están dadas.
Es virtud de las personas llegar y tomar la decisión de generar ese proceso de apropiación. Y aquí les voy a decir una frase que es uno de los mantras que manejamos acá. El mañana pertenece a los que se preparan en el hoy. ¿Sí? Si usted deja pasar las oportunidades, no estoy hablando de certificación, porque es un simple documento que acredita algo. Pero si usted se prepara, hoy va a tener unas habilidades en el mañana que sin lugar a dudas le van a permitir llegar y sobresalir en cualquier escenario. Entonces, ténganlo muy, muy presente. La frase es de Malcolm X. Más fotos, más fotos. Bueno, ese es el horario, el de lunes a viernes, obviamente. Más fotos, más fotos, más fotos, más fotos, más fotos. La oferta. Entonces, compañeros, vean. La moneda de cambio, son dos monedas de cambio simplemente. A nosotros el dinero, si bien genera una estructura, nos interesa mucho más los testimonios de los estudiantes. Nos interesa mucho más que las personas lleguen y nos regalen esa parte de esos videos, ¿vale? Entonces, normalmente el valor del proceso de formación normalmente está en $30. Si nos regalan un video y nos siguen en redes sociales, el video no es bueno, no es malo, es un video de cómo le pareció la formación. Chao. Listo. No, mira, es que no puedo hablar. Se la pongo fácil. Me lo hace con consecuencias consecuencias de papel. Fácil. No es complicado. Entonces, si nos siguen en redes sociales, va que soy muy claro, si nos siguen en redes sociales y nos regalan ese video, esa experiencia, ustedes simplemente hacen el aporte de $20 o 80,000 pesos colombianos por la certificación de la institución, por 140 horas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros? ¿Listo? Hay 100 personas aquí. Quiero saber si estamos claros y si soy muy claro, porque me gusta ser bastante claro, porque en el marco de llegar y generar y alivianarle la carga a los psicólogos, yo tengo que operar mi salud mental e intervenir en mi proceso de salud mental. ¿Y cómo lo intervengo? Llegar y dejando todas las cosas claras para que no haya margen a dudas o a equívocos que más adelante puedan suponer problemas por la interpretación subjetiva de cada persona. Entonces, por eso soy muy, muy clarito, ¿vale? El video no lo tienen que entregar ahora, no lo tienen que entregar mañana. El video lo entregan al final porque yo quiero que me hablen desde su experiencia. Y una clase no es suficiente para que usted me hable desde la experiencia. Al final, lo que más nos interesa, si bien los $20 o los 85,000 pesos nos generan una línea de retorno para el docente, para las salas. Acá en la corporación somos más de 100 personas trabajando. No esta es una sola de las líneas, sino que hay otras líneas, como lo vieron con con la formación empresarial. Entonces, si bien el dinero es supremamente importante porque se tiene que pagar a la profe y la profe a fin de mes me dice, bueno, la profe no tiene niño, pero cuando la profe tiene niño me dice, José Joaquín se está quedando sin pote. Entonces yo digo, no me preocupe, profe, que ya los pagos están agendados. Entonces eso nos da una solvencia, pero lo que más nos interesa a nosotros es el video, la experiencia que ustedes nos pueden llegar y nos pueden compartir para nosotros replicar. Porque esa es nuestra carta de presentación. Y determinado el momento, a lo que seamos más de 1 millón de personas en redes sociales, vamos a generar procesos de formación completamente gratis con certificado. ¿Por qué? Porque hacemos alianza con otras instituciones y con otras organizaciones para que ellos subsidien a ustedes, ¿vale? Esa es la finalidad de la institución. Así es como estamos proyectados. ¿Listo? Las grabaciones se comparten al día siguiente por el grupo. Sin embargo, si no se comparten hasta 24 horas, se suben en YouTube, ¿vale? YouTube. ¿Cuándo tiene la oportunidad de llegar a acceder a la oferta por los $20, 85,000 pesos? De aquí al sábado, porque el domingo las muchachas no me trabajan, porque después ellas tienen que descansar. Allí los únicos que respondemos de pronto, eventualmente, pues somos las directivas que estamos de pronto en función, ¿vale? Los medios de pago y toda la información, la señorita Yuri va a ser la encargada de compartirle toda la información. Entonces, las personas que estén interesadas en llegar y acceder a la certificación,
a la certificación, simplemente se agregan al grupo oficial que les vamos a compartir, ¿vale? Entonces, señor Daniel, porfa, me colabora compartiendo la información del grupo oficial. Hola, ya, yo pensé que me habían abandonado. ¿Listo? ¿Listo? Ahí los dejo. Miren, vean, cumplidito, me faltan 3 segundos, 3 minuticos, 2 minuticos, perdón. Entonces los dejo 2 minuticos, avancen y ya. Ahora, hay otra opción. ¿Por qué doy primero esta y después hablo de la otra? Porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil que ya les quede claro que si nos regalan el video y nos siguen en redes sociales, solamente hacen un aporte de 85.000 pesos colombianos o 20 dólares americanos. Es que yo estoy en Perú, ¿cuántos son? Pues 20 dólares a soles peruanos. Es que yo estoy en Chile, 20 dólares a pesos chilenos. Yo estoy en México, perdón, yo estoy en México, 20 dólares a pesos mexicanos. De igual manera, la pasarela hace la conversión a su moneda local, ¿vale? Ya yo ya estoy compartiendo la información. Entonces, ahí está. Otra anotación. Resulta que en el marco de la alianza con la FED, los que quieran, no solo tener la certificación de la SIG, sino tener otra certificación por la universidad, los que quieran simplemente asumen el costo de la universidad y hacen el aporte de 40 dólares y reciben 2 certificaciones, una de la SIL y otra de la universidad, por 140 horas cada una, y reciben 2 certificaciones. ¿Quedó claro? Fui muy claro, fui bastante claro. Les voy a habilitar el chat para que me confirmen si fue bastante clara la información y ya le doy paso a la profe para que intervenga y yo me voy alejando porque me toca entrar a otra ahí a las 10, a las 8:10. Entonces, compañeros, tenemos 3 minuticos. Fui supremamente claro. Si usted desea la certificación de la SIG, vea, ahí está. Si desea la certificación por la universidad, ahí está. Voy a aclararles, bueno, ahí viene la parte de la que me hizo Adrián, listo. Las certificaciones para Latinoamérica tienen validez privada. Tenemos una opción que es la parte de apostilla a través del Tratado de la Haya, en donde nosotros también apostillamos documentos y se los enviamos a la persona. Eso tiene otro valor, eso tiene otro valor. Y eso lo que acredita es que el documento es veraz, tiene validez y los ministerios llegan y validan eso. Sin embargo, con México no hemos tenido inconvenientes con las certificaciones que tenemos. Sin embargo, es importante usted llegar y hacer todos los trámites pertinentes, pero no hemos tenido problema. Si algo dejó la pandemia de ventaja, es que toda la educación está orientándose hacia la mundialización, hacia la internacionalización, donde no hay barreras, ¿sí? Porque hay unas líneas que son transversales. Lo que dijo, vamos a hablar de un psicólogo, lo que dijo Banduras, lo que dijo Piaget, los postulados de Pavlov, independientemente del idioma, son los mismos. Pues salvo las connotaciones de pronto que lleguen y en la interpretación o en la traducción que haga la casa que traduce, pues que varíe, pero es la misma, como dijo acá, la misma situación, ¿vale? Entonces, yo estoy muy atento a cualquier información, ya yo me voy retirando, compañeros. Nuevamente mañana ingreso, recuerden, va desde este viernes, perdón, desde hoy miércoles hasta el otro sábado. Ustedes descansan el domingo y en semana y media ustedes logran sacar el proceso de formación que en otros escenarios les lleva 2 meses. Llevan 2 meses. Entonces, la invitación es a que aprovechen, lo aprovechen. Si hay alguna duda o inquietud, muy atento, ¿vale? Muy atento. Aprovechen el espacio. No, mira, es que no puedo llegar a hacer la certificación. No te preocupes, aquí no va a llegar la señorita Yuri y te va a decir, mire, José Joaquín, o me pagas o no entras. No, no, y no creo que lo haga porque pues las chicas de acá están muy conscientes y los chicos también muy conscientes de que simplemente le brindan una información al estudiante y él es quien decide.
porque no nos gusta llegar, porque es incómodo. Cuando acá nos llaman de telefonía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo, ay, otra vez. No, pero es que ya le dije que no. Bueno, y no recomienda no, pero ¿por qué no? Yo, ¿por qué no? No me llames más. No me llames, yo te llamo. Sí. Entonces, partiendo de eso, no nos gusta ser bastante incómodos. Simplemente le compartimos la información, ¿vale? Que tengan un excelente tarde. Yo estoy bien. Listo. Que tengan una excelente noche. Los dejo con la profe. Profe, ahí le robé 20, 25 minutos, 28 minutos le robé. Me llevé 3 minutos de más. Qué pena por esos 3 minutos. Muchísimas gracias a todos los que llegaron y están presentes. Cualquier duda o inquietud, yo mañana nuevamente vuelvo a ingresar y aquí están con la profe ya llegando y generando el proceso. Bueno, hay dos cosas, aprovechando lo que me dice Inés. Inés, la asistencia la toma Zoom, pero el trabajo es independiente porque ya es virtud suya cómo llega y opera el proceso de formación. Y al finalizar hay una evaluación que es de corte formativo, es decir, yo la realizo e identifico cuáles son las falencias que tengo en función a lo que la profe quiere que yo sepa y yo mismo con los videos, con el material, genero alternativas para subsanar esas falencias. Es virtud suya, porque no estamos con niños, estamos con personas adultas, profesionales, que se supone, digo supone, no con el ánimo de sonar despectivo, pero la edad nos da un ánimo de madurez y se supone que nosotros debemos ser agentes de nuestro propio proceso de aprendizaje. Nuevamente reitero, no es con el ánimo de ser despectivo, ¿vale? No es con el ánimo de ser despectivo, pero cada uno ya tiene una responsabilidad, en donde nuestra responsabilidad es así de mínima, pero la de ustedes es así así de mínima, por haciendo una parte de ahí de oposición de términos, supremamente. Entonces, ahí los dejo, compañeros, es su responsabilidad llegar y generar este proceso. Nosotros cumplimos con todos los estándares de llegar y brindarle a un docente con excelente dominio del proceso, con un material de estudio, con unas clases que ustedes pueden revisar, con toda una estructura pedagógica adaptada a las nuevas necesidades. Y ya es virtud de ustedes llegar y apropiarse de ello, ¿vale? Que tengan una excelente noche, yo me despido, que descansen luego de la charla, de la sesión. Nos vemos mañana. Ya mañana la estaré compartiendo a las personas que quieran hacer el aporte, la opción para que puedan hacer el aporte por los medios de pago. Feliz noche. Hasta luego. Muchas Recuerden que gracias, está la Martín. opción de las clases por YouTube, ¿vale? Ahí está la opción de las clases por YouTube. Por eso le digo que todo el proceso es autogestionado. Entonces, no, yo no fui, pero yo vi mi clase en YouTube. Ah, claro, ahí está el registro. No se preocupe. ¿Vale? Entonces, ahí los dejo yo, señora Marta, pero haya respondido su pregunta. Profe, mil gracias por el espacio. Yo no le quito más tiempo. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, Martín, que tengas una buena noche. Bueno, estimados estudiantes, ya como hemos observado las acciones claves que nos menciona Martín en relación con la forma, con los métodos de pago, es muy importante reconocerlo. Tener en cuenta que trabajamos acciones muy actualizadas. Como pueden ver, mi formación es una formación específica en temas desde el marco internacional humanitario y tenemos diferentes herramientas. Entonces, para continuar en el enfoque basado en la recuperación, que ya lo hemos hablado y que nos apoyamos del video de Marianne Forner, nuestra especialista. Para mí ha sido una psiquiatra maravillosa. He tenido el privilegio de acompañar algunas de sus conferencias, de escucharla en vivo, de que ella haya sido mi asesora de tesis y ha sido una mujer maravillosa. Así que vamos a continuar con las acciones claves. Ya abordamos el caso de María. Es importante reconocer las acciones eficaces, las acciones oportunas. Entre estas acciones oportunas, reconocer que se pueden aconsejar específicamente. Voy a leerles textualmente lo que nos dice el
el caso en relación a cómo entender el estigma. Y es que cuando entendemos el estigma, reconocemos que en el caso de María, sus profesionales de salud pueden aconsejarle acerca de de los tratamientos eficaces, del trastorno de ansiedad generalizada y de las posibilidades de entender mejor la influencia de su educación, su entorno social, su estilo de vida y la historia médico de su familia en relación con pues, con los diagnósticos de base y la sintomatología. Además, su profesión de salud podría ayudarla a desempeñar de forma eficaz su rol como persona perteneciente a un determinado entorno social y a saber cómo hablar de sus problemas con sus seres queridos o su trabajo. A la vez podría potencializar sus fortalezas personales y sociales. De este modo, es importante reconocer que el profesional de salud va a ayudar a María a mejorar su salud mental y su bienestar personal y social. En el módulo 3 vamos a desarrollar mucho más, de una forma mucho más amplia esta perspectiva. Ahora bien, rápidamente, como ustedes saben, este es un método de aprendizaje en donde yo les voy a ir preguntando qué vamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser los objetivos de la intervención para que María disfrute de la mejor salud y calidad de vida posible? A, abordar sus preocupaciones exageradas sobre la salud. B, apoyarla en su crecimiento personal, ayudarla a reducir el impacto del estigma en su vida, potencializar sus redes de apoyo familiares sociales como C, y D, reforzar su resiliencia y sus fortalezas personales. ¿Cuál creen ustedes que es? Muy bien, Adrián, vamos a esperar a tus demás compañeros. Bueno, acá hay un debate, ¿no? Algunos me dicen que B, C y D, otros me dicen que B, otros me dicen que C, que todas son aplicables. Vamos a volver a repetir, porque esto es un espacio de aprendizaje y los espacios de aprendizaje funcionan muy bien cuando se dan de esta manera. ¿Cuáles pueden ser el o los objetivos de la intervención para que María disfrute de la mejor salud y calidad de vida posible? A, abordar sus preocupaciones exageradas sobre la salud. B, apoyarla en su crecimiento personal y ayudarla a reducir el impacto del estigma en su vida. B, potenciar sus roles sociales, familiares y laborales. Y D, reforzar su resiliencia y sus fortalezas personales.
Bueno, ya en este espacio en el que todos lograron visualizar y reconocer eh, las acciones, vamos a irnos por esta opción. Efectivamente, todas las alternativas son posibles y son viables para estos elementos. Así que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de entender el estigma, la palabra estigma deriva del latín estigma, sin el estigma, sino estigma, que a su vez proviene del griego. Esta palabra no la sé pronunciar porque está como en otro idioma que no es inglés, claramente. En sus orígenes, la palabra estigma hace referencia a una marca que se cortaba o marcaba a fuego en el piel de criminales, esclavos o traidores para identificarlos visiblemente como personas manchadas o moralmente contaminadas. Estos individuos debían ser evitados o rechazados, particularmente en lugares públicos. En la actualidad ya no marcamos a fuego a las personas, pero existen marcas sociales de otro tipo que tienen resultados muy similares, como la exclusión social. Más recientemente, y con una perspectiva científica, Goffman definió el estigma como un atributo profundamente devaluador, el cual degrada y rebaja a la persona portadora del mismo. Esto es fundamental tenerlo claro. Es muy importante reconocer que más recientemente y con una perspectiva muy científica, Goffman definición muy clara sobre lo que es el estigma como un atributo profundamente evaluador, el cual degrada y rebaja a la persona portadora del mismo. Esto va a implicar reconocer y entender que cuando hablamos del estigma y qué es el estigma de los trastornos mentales y por uso de sustancias, es muy importante reconocerlo y evaluarlo y que al evaluarlo va a implicar identificar que el estigma se define como una marca o atributo. Al aplicarse a los trastornos mentales, la marca podría ser el diagnóstico que relaciona a la persona con características indeseables y genera una apatía, la habitación, discriminación, deshumanización, la explotación y el daño dirigido hacia personas fundamentándose en un valor social específicamente evaluado en ciertas características personales o sociales. El estigma puede entenderse como un complejo proceso social de estereotipación, de evaluación y discriminación que incluye componentes cognitivos, emocionales y conductuales. Ocurre en múltiples niveles al mismo tiempo, interpersonales como la autoestigma, interpersonal, relaciones sociales y estructural, así como políticas y legislación discriminatoria. El estigma crea una barrera que proviene a las personas de buscar ayuda. También impacta en los cuidados, los tratamientos y la recuperación de un trastorno mental o de uso de sustancias. De hecho, muchas personas con un problema de salud mental dicen que el estigma es el peor, es peor que el trastorno, ¿no? Más allá de pronto de todo lo que implica el tratamiento, la terapia, las crisis, la sensación de pérdida, de miedo, de angustia, también está muy relacionado con enfrentar y transitar el vivir y experimentar un trastorno de salud mental, pero también muy relacionado con la afectación en la forma en cómo los concibe su entorno. Y vamos con uno adicional. Estigma, para mí, y según pone en el diccionario, es hacer una vejación o de menospreciar
o maltratar a una persona por cualquier motivo. Es como un insulto, es como, ¿cómo decirlo? Es como menospreciar, insultar, hacer una vejación, refiriéndose a tu problema o algo que haya visto de ti que no le resulte que sea algo de decir, pues no es un modelo de la sociedad. Y bueno, pues la verdad es que para mí, pues a mí, bueno, como he dicho antes, hay cosas que a mí, pues, me duelen, pero si me lo dice una persona de la calle, pues mira, no me importa, ni me hace daño. Pero, a ver, si me lo dice un compañero así, conocido, pues a lo mejor, pues, no sé, pues me hace un poco más de daño porque ya le conozco y, bueno, pues a lo mejor ha utilizado eso para, para agredirme. ¿Entiendes? Sí. Y por último, Es una autoapreciación de uno mismo, dependiendo de los demás, de su criterio, según te ven en la munición de entrada cuando les conoces de primeras. Tengo una nariz de Pinocchio. No sé, para mí el estigma es que la sociedad crea algo falso, ideas falsas sobre personas o temas y demás, las convierte en verdaderas. Y entonces, como es la sociedad la que lo hace, pues prevalecen. Y entonces las que quedan ahí y las que se utilizan son las falsas. Y desplazan las verdaderas. Es una equivocación el estigma. Yo creo por que parte de los demás y por parte de ti que te lo crees. De que tienes un mal que es una maldición que te han echado los demás porque no te comprenden. Porque no te comprenden. yo creo que no sé, es como, para mí es lo que opina la mayoría, prevalece lo que opina la mayoría frente a un individuo, ¿sabes? Un individuo tiene una cosa y se van corriendo las voces, como pasa en los telediarios y en las noticias, y ya a partir de eso es como una ignorancia, no saben lo que es, pero lo utilizan en general para que la mayoría opine lo mismo, porque lo ponen en los periódicos, lo ponen en las noticias, y la verdad es que las personas que tienen problemas no son malas. No son malas. Bueno, alguna habrá. Pero a ver, no la mayoría. La mayoría somos personas que, bueno, lo hemos pasado mal, o nos han pasado cosas, o hemos sufrido por una cosa o por otra. Pero eso de poner un mote a una persona o estigmatizar, a mí, pues, por ejemplo, pues, me parece deplorable. bueno, y ahora quiero escucharlos a ustedes o leerlos rápidamente. ¿Qué es el estigma de los trastornos mentales y por uso de sustancias? Entonces, está abierto el chat para que por favor respondamos esta pregunta. Están visualizando la pregunta. Vamos a responder esta pregunta. Bueno, queridos estudiantes, ya hemos tenido el tiempo pertinente para que cada persona haga su intervención. Muy bien, qué bonito ver sus mensajes. Es un sesgo que se tiene ante un sujeto que padece un trastorno mental, es un adjetivo. Cuando se etiqueta a personas que sufren de exclusión, también se puede catalogar como ciertas creencias.
Es la ética que le acreditan a alguien, es un tipo de marca, sentirse rechazado, muy bien. Estos comentarios son muy importantes porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de todo lo que aborda la salud mental desde un campo de pronto mucho más diferenciado, ¿no? Pero se nos olvida que una de las afectaciones mayormente directas es el sesgo o es este rol de estigma. Ahora bien, vamos a continuar. Bueno, ya lo hablamos, revisamos qué es el estigma para cada uno de ustedes y es muy importante reconocer que el estigma se refiere a las formas negativas y prejuiciosas en que se etiqueta a las personas que viven un trastorno de salud mental. Observa el siguiente video, que es muy importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Qué podemos observar del video? Reconociendo que cada uno de estos elementos nos permite identificar cuál es el estigma, cómo lo abordamos y cuáles son las formas y las estrategias que se complementan. Entendiendo el estigma, es muy importante reconocer los componentes. El estigma es un proceso social complejo de etiquetación, que estereotipia, de evaluación y discriminación, que incluye componentes cognitivos, emocionales y conductuales. Ocurre a nivel personal, autoestigma, interpersonal, relaciones con otros, estructural, políticas y leyes discriminatorias. En la figura se incluyen algunos de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones más relevantes que sufren las personas con los trastornos mentales por uso de sustancias. Tenemos cognitivo, emocional y conductual. Cuando hablamos del cognitivo y de los estereotipos, hacemos un énfasis especial en la peligrosidad, en la responsabilidad, en la incompetencia, así como la impredecibilidad. Lo emocional con los prejuicios relacionados con el miedo y la desconfianza y lo conductual con la estereotipación, ¿cierto? La discriminación, trabajo, vivienda, relación. La discriminación claramente es una conducta creada por las actitudes negativas y la discriminación que se refiere a la forma en que las personas con trastornos mentales son tratados de manera intencionada o intencionadamente debido al estigma. Y la discriminación es una violación de los derechos humanos, por supuesto. Emocional, que es el prejuicio, que es una actitud negativa hacia las personas con condiciones de salud mental y uso de sustancias basadas en la anticipación de sus características personales como los estereotipos. Y el estereotipo, que es un componente cognitivo relacionado con el componente del estigma y consiste en la anticipación de las características personales en base a las ideas preconcebidas, generalmente se construyen a partir de poca información y generalmente incorrecta. ¿Cuáles son los componentes del estigma? Las diferencias y los diferentes componentes del estigma pueden provocar distintos efectos en la sociedad y en las personas. En la tabla se resumen algunos de los principales efectos del estigma social e internalizado, el de la persona con problemas de salud mental o uso de estas sustancias que se aplica a sí misma. Entonces, acá podemos observar en este cuadro muy específicamente detallado la relación entre los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Y cuando hablamos de lo cognitivo y hablamos del estigma social o público, hacemos un énfasis especial en las creencias erróneas y negativas sobre las personas con trastorno mental. Los ejemplos de ellos pueden ser la peligrosidad o la incapacidad. El estigma internalizado son creencias erróneas y negativas sobre sí mismos por tener un trastorno mental. Ejemplo, la peligrosidad y la incapacidad. Cuando hablamos de lo emocional y los prejuicios, hacemos un énfasis en el acuerdo de las creencias y reacción emocional negativa derivada claramente a través de ira, miedo y desconfianza. Y el estigma internalizado, es decir, ese individualizado, que es un acuerdo con las creencias y la aplicación de las creencias a uno mismo y la relación emocional negativa. Un ejemplo de ello puede ser la vergüenza, culpa y decepción. El conductual que está relacionado con la discriminación, respuesta conductual al prejuicio sobre los demás, rechazar, negar la ayuda, no contratar para un trabajo, sobreproteger. Además del estigma internalizado que está relacionado con la respuesta conductual al prejuicio sobre uno mismo, el aislamiento, el rechazo a buscar ayuda, el abandono de los tratamientos. ¿Qué es el proceso que sigue el estigma?
El estigma se manifiesta a través de los sesgos, la desconfianza, los estereotipos, los miedos, la vergüenza, la ira y la evitación. Lleva a evitar la convivencia, la socialización o el trabajo, dificulta el alquilar una vivienda o ofrecer un empleo a personas con problemas de salud mental. De este modo, la aparición del estigma sigue siendo un proceso que lleva a la discriminación de las personas estigmatizadas y el proceso es el siguiente: etiquetar a alguien con una condición de salud mental, estereotipar a las personas que tienen una condición como un trastorno, generar un prejuicio a la condición, crear una división como un grupo superior, nosotros sanos y profesionales y un grupo evaluado, ellos enfermos mentales, lo que resulta en la pérdida de estatus de la comunidad. Discriminar a alguien sobre la base de su condición y discriminar a alguien sobre la base de su ética y su diagnóstico. En esta actividad vamos a reflexionar sobre cómo se construye el estigma. El estigma es un proceso, por tanto, no es un elemento único, sino que es un proceso que está constituido por diferentes elementos, por distintos aspectos. Eh, yo habitualmente cuando pienso en estigma y en este proceso pienso en los planteamientos de Link y Phelan sobre estigma. Entonces, ¿no es cierto? Pienso que lo primero que tenemos es una marca o un atributo, ¿ya? Evaluado como negativo por un grupo social. Por ejemplo, si pensamos en esquizofrenia, ¿no es cierto? Ya, esquizofrenia, el diagnóstico sería el atributo. Ese atributo, ¿no es cierto?, está asociado a estereotipos negativos. En este caso, ¿no es cierto?, podríamos decir, cuando pensamos en estereotipos, estamos señalando ideas, ¿no es cierto?, creencias. Por ejemplo, que las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia son peligrosas, agresivas. ¿Ya? Ese estereotipo, ¿no es cierto?, genera una reacción emocional, ¿ya? Que se asocia a lo que llamamos prejuicio. Entonces, en este caso, sí, claro, si yo pienso que alguien es agresivo y peligroso, evidentemente que mi reacción va a ser alejarme de rechazo hacia esa persona, ¿ya? Esta reacción, ¿no es cierto?, está en un contexto endo- y exogrupal, donde tenemos las personas que son las con diagnóstico de esquizofrenia, ¿ya? Y las personas que somos las que no tenemos diagnóstico de esquizofrenia. En este contexto endo o exogrupal, ¿no es cierto? Nosotros, las personas que somos las, entre paréntesis, normales, ¿no es cierto? Rechazamos ya a las personas con este atributo negativo. Y nos reafirmamos también en nuestra normalidad, sí. Y, ¿sí? ¿Quieres? Sigo nomás, entonces. Esta emoción, ¿no es cierto? Y esta separación endo y exogrupal genera, por supuesto, impacta en las conductas que tenemos hacia las personas, lo que llamamos discriminación. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos conducta de rechazo, tenemos conducta donde, digamos, restringimos derechos hacia las personas, etcétera. Vamos a continuar con la pregunta y vamos a responder qué componentes se encuentran en el proceso de estigma o qué componente para usted tiene más peso en el proceso. Pueden elegir cualquiera de las dos preguntas y responderla en el chat. Para eso son las 8:43. Voy a dejarles 6 minutos entendiendo que somos aproximadamente 100 personas y quiero ver sus comentarios. Ahí observamos las dos preguntas. Elijan una. Ok, importante recordar que me puedan contar cómo se han sentido, qué tal les ha parecido la formación. Es una formación muy interesante, completamente avalada, certificada y específicamente relacionada con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a observar el siguiente video para cerrar y realizar una socialización sobre lo aprendido. Se ha puesto en pausa el video. Bueno, estimados estudiantes, en relación con estas dos actividades, nuestra tarea el día de hoy es ver
este video y esta evaluación para reconocer cuáles son estas acciones claves frente a la reducción del estigma. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud en que pueda ayudarlos para dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy? Cuéntenme si me están escuchando, cómo vamos, cómo se sienten. ¿Alguna duda, pregunta e inquietud que tengamos? Podemos alzar la mano para cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a levantar la mano a las personas que nos vamos a conectar el día de mañana para esperarles en nuestra sesión. Voy a estar muy atenta a su participación. Nos vemos el día de mañana en nuestra sesión de 6 de la tarde. Recordemos que a partir de mañana ya empiezan las sesiones mucho más colaborativas, mucho más interactivas. Por eso es importante que ustedes estén conectados, ¿vale? Que tengan una excelente noche y los espero el día de mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.